primer pregunta es donde gira qué vamos a hacer entonces con las otras dos premisas. ¿Qué impresión tiene Moray Moyola de esta pregunta? Porque obviamente sabemos que y no es una pregunta de tu colegio, es una pregunta de lo que tú escuchas de lo que es la educación en Puerto Rico desde que estamos online. ¿Los estudiantes la están aprovechando? Mira, decir que no se está aprovechando a nivel general sería irresponsable de mi parte, hablar general, ¿verdad? Pero yo sé que hay estudiantes que sí lo están aprovechando, hay otros que evidentemente no lo están aprovechando, no lo están aprovechando. Hay unos que se ve que papá y mamá están haciéndole todo, hay otros que se ve que se están esforzando. Tú estás viendo de todo, porque mamá y papá o el asistente o ya sé de personas que están contratando gente que entra a sus casas y les ayude con los niños. Sabemos que hay gente que mira, si el nene está traumado, pues yo te lo hago porque ya mi paciencia llegó a un límite. Se están dando muchas cosas que no se supone que se den y en un salón de clase tú no lo vas a ver. Así que yo no me atrevo a decir categóricamente no está funcionando para aquellos niños que no tienen esa dificultad de atención y que están aprovechando el tiempo, pero la realidad es que hay otros que necesitan unos cuidados y unos detalles que en las casas no lo van a recibir. No la van a recibir porque los padres no están preparados en esa área, bendito. No tienen la preparación para eso, sino los maestros en un salón de clase. A esta altura hay algunos que no tienen ni siquiera ni el dispositivo ni el internet. Ayer mismo, cuando hubo el temblor, no sé si ustedes lo sintieron. No. Ayer cuando hubo el temblor, que fue bastante fuerte, creo que hubo un caos en muchas casas. Los niños estaban desesperados. No hubo manera que pudieran seguir estudiando algunos niños, supe, porque estaban muy nerviosos. ¿Ve? O sea, cualquier cosita que ocurra en el entorno también familiar afecta. Claro. Porque el niño está en la escuela ajeno a cosas que pasan en la casita, ¿no? Yo quiero apelar a esa sinceridad de los padres y a esa sinceridad de los maestros que distingue a la audiencia de 97.7 Nueva Vida. Ustedes son, sin apasionamientos, los que pueden contestar esa pregunta para no envolvernos en la parte del COVID, de si los contagios, que si los nenes van a traer. O sea, vamos a dejar eso a un lado. Y la pregunta que hay que contestarse como país, y voy a decir por qué a mi entender, es, ¿están aprovechando nuestros estudiantes desde primer grado hasta cuarto grado aprendizaje ahora con el modelo de dar clases online? ¿Por qué digo eso? Estoy viendo que en algunos países europeos hay como una segunda ola del COVID. Si eso se tradujese en las próximas semanas o en los próximos par de meses, algo de precaución acá en Occidente, pues entonces se cae de la mata que la posibilidad de que todo siga online es mucho más alta. Pues vamos a estar entonces no unos meses más para salir de esto. Vamos a estar 1 o 2 años más para salir de esto. Y esa es la pregunta principal. ¿Estamos perdiendo el tiempo en su mayoría? Estamos hablando en su mayoría. ¿O realmente hemos implantado este cambio que nos ha cogido de repente de dar clases online y los estudiantes lo están internalizando? Porque en última instancia, eso es lo que importa, eso es lo que cuenta. Sí. Que la nueva generación reciba el pan de la enseñanza, pase los grados en vías a llegar a la universidad para que se convierta en todo un profesional. De lo contrario, nos estaríamos engañando como país. Es decir, bueno, sí, tenemos algo, sentimos que estamos dando clases, aunque muy pocos lo aprovechan, pero sentimos que, o sea, yo creo que en esta etapa del juego no nos podemos quedar ahí. Por eso quiero apelar a la sinceridad de los padres y de los maestros que nos escuchan para tratar de contestar esa pregunta lo más honestamente posible que podemos. ¿Está funcionando o no está funcionando? Claro. A la clara. Exactamente. Me encantaría escuchar a los padres que están dando clases en su casa. Por favor, el que no tenga hijos en su casa y que ya no es su experiencia, pues abstente de llamar. Quiero escuchar a los padres que están en el nitty-gritty de la cosa. Padres, abuelos. Yo sé que hay abuelos que están tratando de ayudar en ese proceso porque papá o mamá trabajan.
Y a los maestros que escuchan esta emisora y a las maestras, vamos a sincerarnos como país y vamos a contestar esa pregunta para no vivir en una burbuja engañaditos, ¿no? Si es sí, amén, vamos para adelante, pero si es no, pues entonces tenemos que rogar de que esto cambie. 787-993-9700, líneas repletas. Así mismo, en ruta, muy buen día. Yo entiendo, estoy de acuerdo con Moraima. Esto es algo nuevo y en verdad que hay mucho todavía gente perdida, gente que no tiene internet. En mi caso, mi esposa es maestra también y está encima de mis niñas, pero conté con eso, ese como siento el rezago porque las maestras están presenciales. Y aparte de que los maestros, por lo menos en la escuela pública, lamentablemente, aún ahora con este sistema, se ausentan. Eso me hace concluir, papá, que no está funcionando. No. No está funcionando. Gracias, papá, por romper el hielo esta mañana. Qué bueno que lo dijo él y no yo. Exactamente. Son padres y su esposa es maestra. O sea Sí, yo aprecio profundamente el magisterio, los maestros, olvídate, tú sabes, pero se ausentan. O sea, mi muchacho de repente se conecta y el maestro no apareció. Y eso es constante. Ay, qué fuerte. Ojalá esto sea ojalá esto sea, digo, igual que cuando era presencial, pero ojalá esto sea un ups de esta escuela en este caso. Pero ven acá, cuando eso ocurre que se ausenta, no hay un sustituto, no hay un ayudante. Bueno, digo, probablemente haya otro caso, ¿verdad? Que se lo solucionen y no haya ningún problema. Pero entonces ya tenemos escasez y no lo sabemos de maestros. Es probable. Ruta, buen día. Buen día, ¿estás conmigo? Sí, adelante, sí, buen día. Buenos días, yo soy profesor en la escuela pública. Ajá. Sí. Y te digo que, como dice Moraima, hay tantas cosas y hay tantas cosas. Y entonces, ¿qué sucede? Que hay padres que están pendientes a los niños, hay otros padres que no están pendientes a los niños. Baja el volumen de tu radio para escucharte. Nos escuchas solamente por el teléfono. Entonces, inclusive, yo soy un maestro que inclusive trabajo de lunes a lunes. A mí me gusta hacer las tareas y todos los trabajos durante toda la semana. Me encanta cuando mis estudiantes se presentan. Soy del tipo de maestro, como decía el caballero anterior. Yo siempre estoy presente 10, 15 o 20 minutos antes. Y le digo a mis estudiantes, estoy aquí, no me he ido. Inclusive tengo 3 computadoras encendidas. Una computadora para pasar lista, una computadora para dar la clase y una computadora para ver los trabajos que ellos me envían a través de internet. O sea, en esto hay de todo. También tengo padres que son padres de educación especial y la maestra de educación especial los cita para seguir ayudando a los estudiantes y ellos no se presentan. O sea que la maestra de educación especial está ahí, pero si el estudiante no se presenta, la maestra entonces está perdiendo su tiempo. Y esas son cosas que están sucediendo. Inclusive tengo estudiantes que los padres, pues muchos de ellos no están presentes en el momento. Y cuando yo digo la última pregunta, ¿tienen dudas? ¿Hay algún padre que tiene alguna duda, algo que tenga que decirme? No hay nada de eso. O sea, estamos tratando de hacer lo imposible para que esos estudiantes obtengan el pan de la enseñanza. Pero tenemos que tener la ayuda de los padres. Esto es un equipo. Y como equipo tenemos que tratar de funcionar para que ellos aprendan lo que tienen que aprender. Profesor, antes del COVID, ¿funcionaba mejor la parte presencial? ¿Hacía que fuese mucho menos difícil y el resultado para el estudiante era mucho mejor? ¿Eso es un hecho cierto? Eso es bien cierto, porque a mí me encanta el salón de clase. Las explicaciones que yo doy a través de la computadora son bien diferentes a lo que yo llevo en el salón de clase. Porque en el salón de clase yo puedo hacer un montón de cosas mucho mejor que en la computadora. Aparte de eso, hay estudiantes que lo primero que hacen es que me dicen, ¿viste, ya terminamos? No, tenemos 1:30 para esta clase, hay que terminarla completa. Inclusive, en el salón de clase, cuando yo doy las clases, siempre doy uno que otro ejercicio de práctica. Y después de los ejercicios de práctica se llevan su asignación para trabajar en la casa. ¿Ves? Y entonces aquí hay niños que se cansan porque no quieren estar frente a la computadora. Y al cansarse por no estar frente a la computadora me dicen, y eso hay que copiarlo, eso hay que trabajarlo. Yo le tengo una pregunta. Sí, profesor, le tengo una pregunta. ¿Verdad? Me contesta si puede. Usted ha escuchado, como yo mencioné al principio, de casos que los maestros saben que es el papá quien le está haciendo las cosas al niño. Y eso es un mundo que hay que seguirlo corriendo.
yo tengo padres que le hacen todos los trabajos, como tengo padres que a las 4, a las 5, a las 6 de la tarde me están llamando por teléfono, porque yo doy mi teléfono a los padres para que me llamen si tienen una duda y aclaramos dudas. Ujú. Y tengo esos padres que hay veces que estoy sentado tratando de coger un brequecito de ver las noticias y tengo que levantarme, ir a la computadora, encenderla, explicarle a mamá o explicarle a papá para que tengan entonces y puedan explicarle a sus niños cuando están en la casa. O sea que yo estoy como uno dice 24/7. Se duplica el trabajo. De resolverle las situaciones, Sí. pero tengo padres que inclusive los exámenes se los hacen ellos Sí, mismos. sí. Y entonces, ¿qué va a aprender ese estudiante? Profe, termino con esto. En conclusión, aunque su intención es la mejor, en términos generales, no está funcionando. Bueno, para mí, como profesor, para mí, las cosas están funcionando como yo las veo. Para mí están funcionando bien, de acuerdo a esa situación. Ahora, hay situaciones y hay situaciones, como le digo. Claro. Pero si volvemos al salón de clase, sería la cosa espectacular, pero hay que tener unas reglas. Gracias, profe, por estar acá y llamar. Él entiende que sí, pero quisiera estar La parte presencial insustituible. Exactamente. Ujú. Pero fíjate, es un nivel de adaptación que ya está. Ujú. O sea, ese proceso de adaptación de algo, por algo bueno o malo, va a continuar, me explico. O sea, cada cual va a seguir adaptándose a la cosa, aunque no funcione. Es interesante que nosotros le damos tanto respeto al CDC y aprendimos con la entrevista al licenciado Adrián Díaz que desde julio el CDC dijo que el país debe regresar a las clases presenciales y hay un protocolo para eso. Y si el Departamento de Educación tiene $4,000 millones para operar todos los años, hay dinero de sobra para cumplir con ese protocolo y regresar al salón de clases. No lo dice Juan Carlos Matos, lo dice el CDC de Atlanta, que se debería ya regresar a las clases presenciales. Y en todo caso pudiera ser de una manera paulatina, ¿no? O sea, en pequeños grupos, y ir añadiendo poco a poco estudiantes. Pienso yo, no sé, una idea. Sí, pero de la manera que sea. Lo Para importante empezar. es que no hay ningún plan para eso. Exacto. Ni sí. poquito a poco, Fernán. Ujú. Y por eso tenemos el tema esta mañana. Vamos a más. Adelante, buen día. Hola, buenos días, Dios les bendiga. Amén. Sí, Buenos días, sí, adelante, buen día. Escuchamos. Maestra o mamá, abuela. abuela que da clases también. Abuela, ¿está funcionando esto, abuela? Bueno, no estoy dando clases. Voy a hablar en referencia a mis nietas que están en la universidad y que se están quejando de ese problema porque no se concentran, porque la mayoría de las profesoras lo que hacen es bla, 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 o en vez de dar trabajo más que realizar, e inclusive la madre de mis otros nietos más pequeños tiene que estar prácticamente ahí encima de ellos para que no se duerman y para que estén más alertas. Es bien difícil, inclusive ella tuvo que adiestrar a otra mamá que no sabe de tecnología tampoco con sus hijos también, o sea, es bien difícil. Sus nietas prefieren regresar presencialmente a la universidad. Eso es correcto. Excelente, gracias, abuela. Muy bien. Adelante, Ruta, buen día. ¿Se nos fue? Adelante, Ruta, buenos días. Buenos días, mi esposa es maestra y yo tengo hijos en casa. Eso depende, como dice Morima, del estudiante, si quiere aprovecharlo o no. Pero como maestra, mi esposa se levanta a las 5:30 de la mañana, poncha a las 6 y está hasta las 10 de la noche Wow. atendiendo padres. Wow. Que hay que volver, sí. Lo que pasa es que aquí hay un problema que no están viendo, el de hacinamiento de estudiantes en los salones. Mi esposa tiene grupos de 35 estudiantes. Wow. ¿Cómo los van a meter en un salón cuando cerraren un sinfín de escuelas a lo loco? Tienen que volver a reabrir para poder dividir el grupo. Mi esposa está de acuerdo con volver presencial porque es hasta menos trabajo para un maestro. Claro. Pero cuando yo estaba en mi casa y vino un papá y la insultó por teléfono porque el hijo le dijo que no le explicó y mi esposa hizo un video. Mi esposa está como el maestro que llama al principio, está 24/7 para los padres. Eso es así. Entonces, tú ves, y dice que no funciona porque el estudiante no quiere. Porque mi niña está en casa y está aprovechándolo como si estuviera presencial. Es echarle ganas a la cosa. Pero presencial no se cambia, ciertamente.
Ok. Ese es el punto interesante que está saliendo a relucir. Mira eso, está funcionando en el caso de su hijo, pero presencial no se cambia. Porque hay otras cosas, o sea, miren esto, muchachos, los maestros están pasando doble trabajo ganando el mismo salario. Correcto. Doble Sin o materiales, triple trabajo. triple porque tienen que estar hasta tarde contestando llamadas. No está fácil. La factura que eso pasa a la relación de pareja, porque Sí, hay más agotamiento sí. emocional, físico, etcétera, etcétera, las tareas de la casa, etcétera. O sea, ¿cómo un país no se plantea regresar a las clases presenciales y nos quedamos con el miedo al COVID? Y precisamente esa es la médula de este tema. Y qué interesante lo que está saliendo, porque estamos siendo honestos en las contestaciones. Está bien que haya estudiantes que le aproveche más, pero en términos generales, todo el andamiaje online indica que es perjudicial para el maestro, para la maestra, para el estudiante, para todo. Para todos. Vamos a tirar parte, yo no sé cómo estamos de tiempo, tal vez podamos tirar una o dos llamaditas más, Seguro. pero si esa es la conclusión, ¿qué espera el Departamento de Educación para hacer un plan? Se han vendido algunas escuelas, pero la mayoría no, se pueden volver a abrir y eliminamos el problema de hacinamiento. Es que las que se... Tenemos espacio para tener pocos estudiantes en cada salón, porque hay escuelas cerradas que se pueden abrir. A eso iba, que muchas de esas escuelas que cerraron siguen cerradas, la mayoría. ¿Cuál fue el hecho de cerrarlas? ¿Cuál fue Sí, ¿ves? el afán de cerrarlas? Pero me da pena que se generalice también con los estudiantes o que se le ponga todo el peso a ellos nada más. Claro. O sea, hay casos que sí, seguro, Sí. pero Sí, como mencionaste que el maestro no viene. Correcto. no No llega. se conecta, Sí, sí. ¿no? Hola, Hay maestros abnegados y hay maestros que no aparecen. sí. Y no es un ataque al magisterio, es todo lo contrario. Nosotros aplaudimos aquí Sí, el claro, sacrificio claro. del magisterio. Hola, buen día. Buenos días, buenos días. Bueno, en mi caso, para mí, ha sido un rotundo fracaso este sistema. Yo soy la persona que estoy con mis hijos en la casa, pues porque mi esposa trabaja, porque yo estoy trabajando desde mi casa. Pero, por ejemplo, esta semana yo tengo que trabajar desde la oficina, pues tuvimos que hacer unos cambios. Los niños tuvimos que llevarlos a casa de la abuela, porque no se pueden quedar solos en la casa haciendo el trabajo. Y es demasiado difícil. A veces yo tengo un niño de educación especial, que eso es otro tema de tela para cortar. El Departamento de Educación hizo un plan de estudio para todos los estudiantes, pero echaron al lado discriminatoriamente a los participantes de educación especial, y mi hijo fue perjudicado en ese caso. No hay ninguna ayuda, no tiene su ayuda psicológica, no tiene nada. Están completamente en el abandono los estudiantes de educación especial, y mi estudiante que necesita, mi hijo que necesita unos acomodos de una maestra presencial que le explique las cosas, no lo tiene y está bien perdido, y nos hemos comunicado con muchas personas y nadie hace nada, al extremo de que vamos a comenzar con procesos legales por discrimen a mi hijo de educación especial, pero ha sido un rotundo fracaso. Y eso el Departamento de Educación entiendo yo que lo sabe, porque como yo hemos levantado la voz muchos padres y han hecho caso omiso. De verdad que ha sido un rotundo fracaso. Los maestros que están haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Súper, ¿verdad? Los felicito porque están haciendo un esfuerzo súper, pero no son los maestros, es el sistema de educación que no funciona. Wow. Gracias, el caso papá. de esos niños no estamos hablando de un grupo aparte o de 2 o 3, estamos hablando ni de 100 o 200, estamos hablando de miles de estudiantes. Sí. Miles de niños. Buen día. Buen día, bendiciones. Amén. Soy una mamá de una universitaria. Ajá. Adelante. Así como hay, y te lo agradezco, hay maestros responsables, hay maestros que son irresponsables, así como hay estudiantes responsables que se levantan y quieren aprender y quieren ver el nuevo sistema que estamos adaptando a clase por internet, ¿verdad? Por las computadoras. No es el que mi hija, porque yo soy de esa madre que soy muy sincera, muy honesta y no tapo el cielo con un dedo. Se levanta a las 7 de la mañana a esperar que la maestra se conecte. Pasan horas y la maestra no se conecta. Wow. Y de repente, en un par de días, le dice que hay un examen, y la niña me dice, mamá, pero hay un examen y no entiendo de qué es, porque es que ella no ha dicho absolutamente nada. Entonces, yo digo que deben abrir, y cada quien, los niños, que son niños, que es verdad, poder módulos porque son niños, no se pueden cuidar tan fácil como jóvenes adultos.
pero es que el sistema de este país, yo no entiendo tanto dinero que dan y yo no entiendo de verdad que hay que orar, porque es que no entiendo qué es que lo hacen. Es que se puede hacer, se puede poner módulos. Mira, he visto noticias de Japón, de China, y cómo han abierto y han puesto a niños pequeños. Han dividido los grupos a maestros, le han bajado, porque un maestro no puede tener 30 niños de 5 o 6 años, se descontrolan. Pero, ¿sabes? Yo a veces digo que ponen aquí, ven las cosas, y como si nosotros fuéramos unos brutos, como que no podemos hacerlo. Eso yo no lo entiendo. Exactamente. Gracias, mamá. Y si la cosa estaba desconchinflada sin COVID, ahora esta es, ¿verdad? Pues no digo una excusa, una razón tremenda para que entonces no acabe de encajar nada. O sea, esto ahora lo hace más complicado de lo que ya estaba. Yo creo que todos los que nos están escuchando, y voy a ser cuidadoso con el comentario para que no digan, aunque la gente te lea. Estamos a días de las elecciones. Esto es lo que siempre hemos tenido. Y cuando una encuesta me dice a mí que la posibilidad de ganar es de uno de los dos partidos que han tenido el sistema educativo del país así. Aterrador. Por los últimos 50 años por lo menos. Tú dices, ¿por qué la sabiduría del pueblo no se convierte en un cambio? Porque mira todo el discurso del tema. Debemos regresar a clases presenciales, a conclusión de maestros y de padres. Sin duda era mucho mejor. El ente responsable de cuidar la salud de un pueblo es el CDC de Atlanta, ¿verdad? Que nos cubre a nosotros también, no solamente a los Estados Unidos. Ya hay luz verde desde julio. Estamos casi a mitad de octubre ya, y no hay un ínfimo plan a nivel local para regresar a clases. Se nos va a pasar enero. Ya este semestre para mí se perdió, se fue, sin duda. Pero por lo menos podemos aspirar de regresar presencialmente en enero, y los cambios hay que hacerlo ahora y las decisiones se tienen que tomar ahora para eso. Hay que abrir escuelas que están cerradas para que no tengamos hacinamiento, pero no está ese plan. Pero el 3 de noviembre, cientos de miles de puertorriqueños van a votar por cualquiera de los dos partidos que han tenido el sistema educativo del país como está. Eso yo lo quiero entender también. Gracias por estar pegaditos aquí al 97.7 en ruta, esta oportunidad maravillosa que ustedes nos dan de comunicar un mensaje, pero contestamos esa primera pregunta, la contestamos ya. Así es. Yo Nos tenemos seguiré que mover a la diciendo acción. la prioridad, según lo establecido, no lo que yo digo. Lo he repetido aquí muchas veces, es educación, seguridad y salud. Así es. Si se falla en uno, no estamos completos. Estaremos pendientes a cómo sigue desarrollándose la cosa. Como proveemos para todo, como emisor y como programa, viene Magdiel Narváez con el segmento Palabra Viva, pura enseñanza de la palabra poderosa del Señor, con un, ¿verdad? Con un profesor de la palabra. No te vayas. Eso es lo próximo, 6:57, buenos días. Ahora